Dicen que la historia está escrita por los vencedores, pero ¿quién reescribe lo que fue enterrado con intención? Hay nombres que sobrevivieron al tiempo, pero fueron vaciados de sentido. María Magdalena es uno de ellos. No fue solo una seguidora, no fue solo una pecadora redimida, fue parte de un linaje tan poderoso que tuvo que ser borrado. Imagina que toda tu vida te contaron solo la mitad del cuento, que el Santo Grial no es una copa, sino un código, que la sangre que ellos borraron no desapareció, apenas fue escondida, y que el linaje del dragón, lejos de ser un mito medieval, vibra todavía hoy en quienes sienten que hay algo sagrado en su intuición. ¿Y si tú formas parte de eso sin saberlo? ¿Y si tu búsqueda espiritual, tu inconformismo silencioso, esa sensación de que falta algo, no son errores, sino pistas? Este video no es para convencerte de nada, es para despertar algo que ya vive en ti. Y si resuena, es porque ya estás recordando. María Magdalena y el linaje del dragón no son reliquias del pasado, son puertas abiertas hacia una verdad que no puede ser domesticada, una verdad que ellos intentaron borrar, pero que está lista para renacer contigo. Durante siglos, María Magdalena fue reducida a un papel secundario, como si solo hubiese estado a la sombra de Jesús. La imagen de una pecadora arrepentida fue cuidadosamente sembrada en la narrativa oficial, aunque no aparece en los textos más antiguos. ¿Por qué tanto empeño en minimizar su presencia? Cuando algo se esconde con tanta insistencia, casi siempre es porque guarda un poder que incomoda. Y tal vez ese poder, esa luz interior que ella cargaba, era justamente lo que representaba una amenaza real para las estructuras del poder espiritual e institucional de la época. En los evangelios gnósticos, María Magdalena es todo menos una figura pasiva. Es una iniciada, una maestra, una presencia que habla de tú a tú con el Cristo resucitado. En el Evangelio de María, ella no solo es escuchada, sino que lidera. Mientras los discípulos hombres se pierden en el miedo y la confusión, ella permanece firme, lúcida, transmitiendo enseñanzas que van más allá de cualquier dogma. Esa versión, por supuesto, fue silenciada, enterrada, tachada de herejía. Porque en ella, lo femenino no es adorno, es canal, no es asistente, es portadora de revelaciones. Piensa en el impacto que tendría reconocer que la sabiduría no fue monopolio masculino, que hubo una mujer a quien el propio Jesús confiaba sus enseñanzas más profundas. En textos como el Pistis Sophia, María hace preguntas que ningún otro discípulo se atreve a formular. Su voz resuena una y otra vez, clara, directa, sin temor. Y eso, en un mundo guiado por estructuras patriarcales, era simplemente intolerable. No fue su supuesto pecado lo que generó rechazo, fue su luz, su presencia, su claridad interior. María Magdalena representa lo que muchas tradiciones místicas llaman la Sofía encarnada, la sabiduría viva, intuitiva, femenina, que no se aprende ni se repite, sino que se recuerda desde el alma. No se trata de conocimientos teóricos, sino de una conciencia silenciosa que se manifiesta cuando estamos presentes. Esa es la voz que muchos han sentido alguna vez, esa intuición que no grita, pero tampoco se equivoca, esa certeza suave que guía incluso cuando el mundo exterior grita lo contrario. Tal vez tú también la has sentido, en esos momentos de soledad profunda, cuando sabes lo que tienes que hacer sin que nadie te lo diga, en ese impulso de proteger la verdad, aunque no tengas pruebas lógicas para defenderla. Esa es la memoria de la Sofía despertando en ti. Y es exactamente eso lo que fue borrado durante siglos, el reconocimiento de que todos tenemos acceso directo a lo sagrado, sin intermediarios, sin estructuras de poder que nos digan quiénes somos o qué debemos creer. María Magdalena no era una nota al pie, era un pilar, y hoy su historia, liberada de distorsiones, vuelve a respirar. Su energía vuelve a circular entre quienes están listos para ver con nuevos ojos, ya no como una figura decorativa en la historia del cristianismo, sino como símbolo viviente de una sabiduría que sigue latiendo. No se trata de revivir el pasado por nostalgia, sino de recordar lo esencial para recuperar lo que somos. Porque cuando recordamos a María en su totalidad,
recordamos también partes olvidadas de nosotros mismos. La historia cambia, el presente se transforma y el futuro empieza a escucharnos de otra forma. Cuando escuchamos la palabra dragón, casi de inmediato pensamos en cuentos fantásticos, bestias aladas o leyendas medievales. Pero para los pueblos antiguos, el dragón era algo muy distinto. No era un enemigo, ni una criatura a derrotar, sino un símbolo sagrado. Representaba la fuerza primordial de la vida, la energía que une el cielo con la tierra, lo invisible con lo tangible. El dragón era visto como un guardián del conocimiento, como el fuego que no destruye, sino que transforma. Por eso, hablar de la línea del dragón no es hablar de un linaje cualquiera, es hablar de una herencia energética, de una vibración espiritual que ha atravesado milenios, esperando ser recordada. Esta línea no tiene nada que ver con linajes reales en el sentido clásico, ni con títulos nobiliarios. No es algo que se hereda por sangre, sino por frecuencia. Es una memoria viva que se activa en quienes están listos para recordar. En Egipto se decía que los faraones eran descendientes de los dioses dragón, guardianes de un saber cósmico. En China, el dragón era el símbolo del emperador iluminado. Entre los celtas, el linaje era custodiado por druidas y mujeres sabias, portadoras del grial interior. En todos estos casos, la figura del dragón estaba vinculada a la sabiduría profunda, a la capacidad de ver más allá del velo. Cuando María Magdalena se une a Yeshua, no estamos ante una historia de amor común. Estamos ante una alquimia espiritual. Ellos no solo se complementan como hombre y mujer, encarnan dos fuerzas cósmicas que se entrelazan para abrir un nuevo camino. Él, como portador del principio solar, consciente, activo. Ella, como encarnación del principio lunar, receptivo, intuitivo. Juntos forman una chispa sagrada. Esta unión no dependía de rituales externos ni de estructuras religiosas. Era un templo vivo. Y esa verdad era demasiado peligrosa para el sistema de control que se estaba construyendo. Por eso, la historia fue distorsionada, reducida, silenciada. Porque esta línea del dragón, esta herencia vibracional, enseñaba que no necesitamos intermediarios para conectar con lo divino, que lo sagrado habita en nosotros, que somos templos andantes, y eso es algo que las jerarquías temen, porque no se puede controlar a quien ya es libre por dentro. Esta línea no se activa con dogmas, sino con presencia, con conciencia, con esa sensación profunda de que viniste a este mundo no solo a sobrevivir, sino a recordar. Quizás lo has sentido, esa intuición que aparece en sueños, en silencios, en momentos donde todo parece detenerse. Ese anhelo de algo más, de algo que no aprendiste, pero que ya sabías. Ese es el susurro del linaje, y aunque no tenga nombre, aunque no puedas explicarlo con palabras, lo reconoces. Lo sientes como un fuego suave en el centro del pecho, como una certeza que no viene de afuera, sino desde muy dentro. Libros como La tradición del dragón de Nicolás de Bere o los mitos artúricos leídos con otros ojos pueden ayudarte a poner lenguaje a lo que ya vibra en ti. Pero más allá de los textos, lo que verdaderamente importa es lo que se enciende cuando estás en silencio, cuando miras el cielo nocturno y sientes que algo te llama, cuando escuchas una melodía antigua y te recorre un escalofrío. Esas son las llaves. Ese es el código del dragón despertando. Y una vez que despierta, ya no hay vuelta atrás, porque ves la vida con otra mirada. Te das cuenta que todo tiene sentido, que nada fue al azar. Y entonces te haces la gran pregunta: si esta herencia era tan poderosa, ¿por qué se intentó enterrarla por tantos siglos? Tal vez porque era real, y porque quienes la llevan dentro no se pueden controlar. Hay verdades que no se esconden por accidente, sino porque incomodan demasiado. La línea de María Magdalena es una de esas verdades que se intentó enterrar bajo siglos de silencio, no porque fuera un mito, sino porque su existencia amenazaba directamente las bases del poder religioso y político que se estaba consolidando tras la muerte de Yeshua. Cuando la iglesia primitiva se unió con el Imperio Romano, necesitaba orden, jerarquía y control. No podía darse el lujo de permitir que una figura femenina
portadora de sabiduría espiritual y autonomía interior, cuestionara desde dentro todo el sistema que estaban construyendo. Magdalena era un riesgo porque no predicaba obediencia, sino conexión directa con lo divino, intuición viva y libertad del alma. Imagina lo que significaba en ese contexto aceptar que una mujer tuviera no solo un rol activo en la enseñanza de Jesús, sino que también fuera su confidente espiritual, su igual, su complemento sagrado. Aceptar eso hubiera desmoronado siglos de patriarcado eclesiástico. ¿Cómo sustentar el poder de una iglesia exclusivamente masculina si los textos originales mostraban a Magdalena liderando, hablando, comprendiendo lo que incluso Pedro no podía entender? En textos como el Evangelio de María o el Pistis Sophia, su voz no solo es constante, es luminosa. Ella no se esconde, pregunta, desafía, revela. Eso no se podía permitir, así que fue más fácil disfrazarla, convertirla en pecadora arrepentida, usar su imagen como símbolo de culpa y redención en lugar de empoderamiento y sabiduría. Y así, lo que debía ser liberador fue transformado en instrumento de control. Pero no se detuvo ahí. Lo que ella representaba era mucho más grande que su figura individual. Era la encarnación del principio femenino sagrado, de la energía intuitiva que conecta directamente con la fuente, sin necesidad de rituales, sin dogmas, sin permisos. Era el recuerdo vivo de una espiritualidad anterior al control eclesiástico, una espiritualidad que sanaba, que unía, que despertaba. Y por eso la represión fue brutal. Los evangelios gnósticos fueron destruidos o escondidos. Los cátaros, que veneraban a la Sofía y creían en la pureza del alma libre, fueron quemados vivos en Montsegur. Los templarios, que guardaban símbolos y ritos vinculados al femenino oculto, fueron acusados de herejía y aniquilados. Todo lo que evocara esa memoria original fue sistemáticamente apagado. Pero la verdad nunca muere, solo se disfraza, se esconde en las grietas de la historia, en los susurros de las abuelas, en los símbolos que aún vibran en los lugares de poder. Se manifiesta en sueños, en intuiciones, en esa sensación de que algo nos fue robado y debemos recuperarlo. Hay quienes la han sentido al leer el Evangelio de María, al contemplar los paisajes del sur de Francia, o al escuchar un canto antiguo que parece encender algo en el pecho, porque lo que es verdadero no necesita probarse, solo necesita recordarse, y cuando se recuerda todo comienza a cambiar. Entonces, ¿por qué tanto esfuerzo para borrar esta línea? ¿Por qué tanta violencia, tanto silencio, tantas distorsiones? Tal vez porque no era simplemente una historia alternativa, sino una amenaza real. Un poder oculto que podía despertar a miles. Una herencia vibracional que no se podía encerrar en templos ni dogmas, porque aquellos que portan esta memoria no siguen, caminan, no obedecen, escuchan. Y eso, para cualquier sistema que quiera controlar el alma humana, es lo más peligroso de todo. A veces lo más poderoso no desaparece, simplemente cambia de forma y se esconde a plena vista. La línea de María Magdalena, aunque perseguida, nunca fue completamente borrada. Como una corriente subterránea que sigue fluyendo debajo del concreto, esta sabiduría fue resguardada por quienes entendieron que no todo se puede defender con espadas. En las colinas del Languedoc, los cátaros hablaban de la Sofía no como una idea teológica, sino como una presencia viva, cercana, femenina y sagrada. No la adoraban, la recordaban. Para ellos, María Magdalena era el verdadero santo grial, no por portar una copa, sino por haber encarnado la sabiduría, por haber sido recipiente del misterio divino. Y por eso fueron eliminados, porque sabían algo que no debían saber, y menos aún compartir. Los templarios, lejos de lo que muchos imaginan, no solo eran guerreros, eran custodios de algo mucho más profundo. En sus rituales secretos, ocultos bajo el barniz de la cruz y el deber, reverenciaban el principio femenino como origen de toda creación. No buscaban el grial como objeto físico, sino como símbolo de un linaje espiritual. Sabían que el verdadero tesoro era invisible y que se transmitía de alma a alma, no en cofres ni pergaminos. Para ellos, el Graal
era la unión sagrada entre el espíritu divino y la materia viviente. Y proteger esa visión era su misión más sagrada, aunque eso significara ser perseguidos y condenados por los mismos poderes que una vez los habían apoyado. Las leyendas artúricas, los relatos de los reyes merovingios, los mitos del Grial, todos ellos, en el fondo, contienen claves, códigos disfrazados de cuentos. Cuando los textos antiguos hablan de sangre real, no se refieren a ADN, sino a un linaje de conciencia, un fuego interior que se enciende solo en quienes han despertado a su propósito profundo. Los guardianes de esta herencia no eran elegidos por nobleza, sino por frecuencia vibratoria. Eran hombres y mujeres que sabían leer entre líneas, hablar en símbolos y transmitir secretos a través de arte, arquitectura, geometría y música. La catedral no era solo una iglesia, era un mapa. El cáliz no era solo un objeto, era un arquetipo. Y lo más sorprendente es que estos guardianes nunca se extinguieron. Se adaptaron, se hicieron invisibles. Algunos fueron monjes silenciosos, otros parteras que sabían más de lo que decían. Algunos ocultaron saberes en manuscritos, otros en canciones de cuna, porque entendieron que el verdadero linaje no necesita reconocimiento público, sino cuidado silencioso. Proteger esta sabiduría no era cuestión de gloria, sino de amor profundo por la humanidad y su despertar. Hoy, ese legado no solo vive en libros o ruinas antiguas, vive en ti, si aprendes a escucharlo. Vive en los sueños que no puedes explicar, en los símbolos que te llaman sin razón aparente, en ese presentimiento que te dice que hay algo más, algo que olvidaste pero que está volviendo. Tal vez no necesitas buscar más lejos. Tal vez formas parte de una red silenciosa, tejida a lo largo de los siglos por almas que, como tú, sienten que hay una historia más verdadera que la historia oficial. Una historia guardada por los invisibles, pero destinada a despertar en los valientes. Ahora que el fuego empieza a arder, solo falta que lo aceptes, no con la mente que duda, sino con el corazón que reconoce. El retorno del linaje no es un evento externo, ni un anuncio ruidoso. Es una resonancia que empieza en lo más profundo del ser, una certeza que no necesita pruebas, porque se siente como verdad. En un mundo que ha perdido el eje, donde las voces se multiplican pero el silencio escasea, este linaje vuelve como una brisa antigua que sopla suave pero firme, recordándote quién eres más allá de tu nombre, tu historia o tus heridas. Es la voz de lo que fuiste, de lo que serás y sobre todo, de lo que ya eres. María Magdalena representa ese punto de unión entre lo humano y lo divino, entre la tierra y el misterio, entre lo que se recuerda y lo que se intuye. No regresó para fundar una religión, sino para activar una frecuencia, y esa frecuencia se está despertando ahora en miles de almas que sienten que ya no encajan en las estructuras del mundo moderno, porque no nacieron para encajar, nacieron para encender. Cada vez que eliges el silencio en vez del ruido, el amor en vez del juicio, la intuición en vez del miedo, estás permitiendo que esa frecuencia vuelva a vibrar. Y cuando vibra en ti, vibra en el campo colectivo. Este linaje no busca seguidores, busca creadores, personas que no repitan dogmas, sino que escuchen su propia guía interna, que no necesiten que alguien les diga qué es sagrado, porque ya lo sienten al cerrar los ojos. No hay necesidad de títulos ni de rituales complicados. Lo sagrado está en el acto cotidiano de vivir con conciencia, en mirar con compasión, en tocar con presencia, en hablar con verdad. Y todo eso es parte del legado que ella sembró, mucho antes de que su nombre fuera distorsionado. Hoy, ese legado germina en quienes se atreven a recordar. Y no se trata de cambiar el mundo entero, se trata de comenzar por dentro, de sostenerte en medio del caos como un faro silencioso que no necesita gritar para iluminar. Se trata de ser coherente con esa voz interna, incluso cuando todo afuera te diga que no tiene sentido, porque lo que este linaje ofrece no es fama ni poder externo, es poder interno, es libertad, es fuego, y ese fuego solo prende en corazones que han sido atravesados por la oscuridad y aún así siguen eligiendo la luz. Así que sí, importa hoy más que nunca, porque en un mundo que olvidó el alma, tú puedes recordarla.
Puedes traer de vuelta esa vibración, no como un acto heroico, sino como una simple elección diaria. Al hacerlo, te unes a una red invisible de seres que están despertando juntos, en distintos lugares, con distintos rostros, pero con la misma llama encendida. El linaje no es una historia antigua, es una semilla viva, y si está en ti, es porque llegó tu momento de florecer. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti ya despertó, lo sentiste, lo reconociste, esa memoria antigua que no se aprende en libros, sino que se activa en el alma. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque parte de ti pertenece a esta historia olvidada, porque hay una llama que no se apaga, por más que el mundo trate de apagarla. Ahora que sabes lo que borraron, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a dejar que esta verdad se quede solo como un dato curioso o vas a integrarla en tu vida? ¿Vas a seguir viviendo en modo automático o vas a comenzar a honrar esa sabiduría que ya vive en ti? Recuerda, el linaje del dragón no necesita ser entendido, necesita ser vivido. Y empieza con pequeñas decisiones diarias. Meditar, escuchar tu intuición, estudiar textos gnósticos, observar tus sueños. Cada paso te acerca. Y dime, ¿tú también sientes que hay algo dentro de ti que no te enseñaron, pero que siempre ha estado ahí? ¿Sientes que esta historia también es tuya? Comenta aquí abajo. Quiero saber qué despertó en ti, que otras personas vean que no están solas. Y si este mensaje tocó algo en tu corazón, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like a este video y compartirlo con quienes sabes que también están listos para recordar. Seguimos juntos, porque lo que fue olvidado finalmente está renaciendo. Para entender más sobre temas relacionados con los rayos cósmicos, el esoterismo, la teosofía y la espiritualidad avanzada, y acceder a conocimientos poco conocidos por el público en general, accede al enlace en el primer comentario fijado y conoce el ebook ¿Qué son los rayos?, escrito por Badar Hall.